Nosotros vamos a hablarles acerca de los modelos matemáticos de un panel fotovoltaico, todo ello para la asignatura de métodos operacionales a cargo de nuestro querido docente e ingeniero Lucio Mamani Choque. Los integrantes con quienes hoy van a interactuar son Nicole Vargas, Henry Kisbert, Gabriel Peralta, Mauricio Limache y mi persona, Álvaro Choque. Entonces, comencemos. Introducción a los paneles fotovoltaicos. En este capítulo vamos a ver los conceptos que hacen que un panel fotovoltaico funcione. Un panel fotovoltaico es un panel solar diseñado para el aprovechamiento de energía solar fotovoltaica. Su función es transformar la energía solar en electricidad. También recibe el nombre de módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico está formado por pequeñas células fotovoltaicas. Estas células fotovoltaicas están interconectadas entre sí. La principal función de un panel fotovoltaico es transformar directamente la energía de radiación solar en energía eléctrica. Esto en forma de corriente continua. Los paneles fotovoltaicos tienen diferentes tipos de celdas. Estas se dividen en cristalinas y amorfas. Las monocristalinas que son partes de las cristalinas, se componen de secciones y un único cristal de silicio. Estas son fácilmente reconocibles por su forma circular u octogonal, aunque como si podemos ver, puede que en estas cuatro esquinas estén en forma circular o redondeada en algunas. Las policristalinas es cuando estas están formadas por pequeños partículas de cristal. Hay una diferencia entre ambas, y es que las monocristalinas, para su fabricación se usa el método de Clarowski, a diferencia de las policristalinas. También hay una diferencia en costos entre ambas, ya que las monocristalinas simplemente son más caras que las policristalinas, pero esto se debe a de que las policristalinas se calientan mucho más rápido, y por lo cual es que su eficiencia es menor. Así que en eficiencia ganarían. Amorfas es cuando el silicio no se ha cristalizado. Este tipo de paneles es uno de los primeros que se han creado, por lo tanto su eficiencia es mucho menor a las de las cristalinas, pero tiene también un beneficio en que estas son de fácil instalación a comparación de las otras dos. ¿Cómo se genera la electricidad mediante placas fotovoltaicas? La célula solar es un dispositivo electrónico que convierte directamente la luz solar en electricidad. La célula solar se produce tanto en corriente como en voltaje para generar energía eléctrica. Esto se debe a la energía que a través del sol llega a través de fotones, y bueno, la placa recibe estos fotones, los cuales contienen electrones. Junto con los electrones se llega a encontrar, bueno, a almacenar este tipo de energía, separando todos los electrones, como podemos ver, están en una carga. Volviendo a este punto, las células solares generan pequeñas cantidades de tensión. Estas cantidades de tensión pueden variar de más a menos 0.5 voltios, pero para que para que este voltaje sea mayor, se las va conectando en serie. Al conectarlas en serie, estas pueden llegar a alcanzar un voltaje de 624 voltios, por lo cual esto ya sería para uso. También otra cosa que hay que resaltar es que este tipo de celdas están conformadas de 20 a 40 células solares o células fotovoltaicas, pero lo normal es que lleven 36. Esto para que
puedan llegar a cargar baterías. Una conexión, otra diferencia es que las células solares fotovoltaicas es que tienen dos tipos de conexiones. Estas pueden ser unidas entre ellas de dos diferentes formas: conexión en paralelo y conexión en serie. La conexión en paralelo es una conexión que se realiza a partir de que todos los polos positivos se los conecte y los polos y también entre sí los polos negativos. Pero esto puede llegar a generar de 12 a 18 voltios solamente de tensión. La más común es la conexión en serie. Esta es una forma de conectar donde los paneles fotovoltaicos están conectados el polo positivo de la primera con el polo negativo de la segunda, y así sucesivamente se las va conectando. Este tipo de conexión es mucho más común que la del paralelo. ¿Y esto por qué? Porque la tensión se va acumulando. En este caso, vamos a suponer de que el primer panel genera 12 voltios. Si lo conectamos a un segundo panel en serie, ambos van a crear una tensión de 24 voltios. Si lo conectamos a un tercer panel, este va a tener una tensión de 36 voltios. Por lo cual es que esta conexión serie es la más común que se usa en el caso de conectar los paneles. Yo les voy a hablar sobre el modelo matemático de un módulo fotovoltaico. Vamos a empezar a analizar el circuito equivalente. El circuito equivalente de un panel solar consta del modelo matemático. Vamos a empezar primero a analizar un modelo ideal, en el cual tenemos, como podemos ver en la figura, una fuente de corriente en paralelo con el diodo, un diodo de silicio en unión PN, y esto va a representar el modelo ideal sin pérdidas, sin tomar las pérdidas por corrientes de fuga o considerando la resistencia de los conductores que se van a utilizar en la instalación. ¿Cuál es la desventaja de este modelo ideal? Como su nombre lo dice, no tomamos las pérdidas. Para ello, vamos a analizar un modelo más realista, el cual se va a ver en la imagen. Ahora tenemos un circuito tomando en cuenta esas pérdidas que mencionábamos anteriormente. La configuración es la misma, la fuente de corriente, que es la que va a representar la eyección del panel a través del efecto fotoeléctrico, el diodo en paralelo, y la que se aumenta es esta resistencia shunt, que va a representar la pérdida por corrientes de fuga, y esa resistencia serie, que va a representar la resistividad que hay o la resistencia que hay en los conductores y demás componentes que se van a utilizar en la instalación. Como vemos, vamos a ver más adelante qué valores deberían tomar estos o cómo afecta en la eficiencia de la celda. Si aplicamos ley de Kirchhoff o si vemos las ecuaciones, vemos que el voltaje ideal va a ser igual al voltaje en el diodo más el voltaje que cae en la resistencia en serie. Para ello, esto nos dice que para llegar a una forma más conveniente para nosotros, esta resistencia debería ser más pequeña, lo más pequeña posible, y si hacemos igual la primera ley de Kirchhoff en este nodo, vemos que la corriente fotogenerada menos la corriente en el diodo menos la corriente que va a circular por la resistencia en shunt. Esto nos dice que también la resistencia en shunt debe ser lo más grande posible. Estos son nuestros casos ideales o nuestros casos más convenientes que deberíamos tener. Aquí ya están los parámetros que se presenta cada componente. Ya hemos explicado varios, solo falta la carga, que es la resistencia RL, que va a representar la carga. Bueno, acá vamos a ver la influencia, como les decía, la influencia de estas resistencias. Vamos a ver primero qué influencia tiene la resistencia que se va a conectar en serie. Esta curva azul que vemos por acá representa un modelo ideal, el modelo ideal sin considerar pérdidas. A medida que la resistencia en serie aumenta, la curva decrece, como podemos ver. Esta es una curva voltaje versus densidad de corriente. La curva decrece. ¿Y qué ocasiona esto? Que se pierda área. Y si se pierde área, perdemos potencia. Es por la razón por la cual esta resistencia debe ser lo más pequeña posible. Esa es la forma en que afecta la resistencia debido a los conectores. Ahora vamos a analizar la resistencia en shunt. Al contrario de lo que pasaba con la resistencia en serie, acá también vemos que la curva azul representa un modelo ideal, pero a medida que la resistencia shunt es más pequeña, la curva también decrece.
por lo cual nos tienen que decir que la resistencia shunt debe ser lo más grande posible para obtener una mayor área y así una mayor potencia. Tomando este análisis, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff al nodo que mencionábamos anteriormente. Con la corriente de la celda va a ser igual a la corriente fotogenerada menos la corriente que circula por el diodo menos la corriente por la resistencia en shunt. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Acá tenemos nuestras ecuaciones que nos van a ser de utilidad al momento de reemplazar, que es la corriente del diodo, que conocemos muy bien, y la corriente de shunt. Acá están nuestros parámetros. Un parámetro importante es el factor de idealización del diodo, que para este caso vamos a analizar un panel de aproximadamente 90 watts de potencia, pues el factor de idealización va a ser aproximadamente de 0.98. Continuamos. Reemplazando estas ecuaciones anteriores en la ecuación 1, obtenemos esta ecuación con los parámetros que vemos a continuación. De estos, aún nos falta analizar la corriente fotogenerada, la cual va a depender de la radiación solar que se mide en el instante, comparada con una radiación de referencia que para nuestro caso, como decimos, va a ser de 100 watts sobre metro cuadrado. Y también dependientes de la temperatura que se va a dar en ese instante, con la temperatura de referencia, que es la temperatura en condiciones estándar de aproximadamente 25 grados centígrados. Como vemos también implícitamente entra la corriente de saturación inversa, que se viene representada por la siguiente ecuación, y la corriente de referencia ya analizada. Lo importante va a ser al momento de conectar el análisis que hemos hecho anteriormente, es más para solo un modelo, un panel fotovoltaico, pero no afecta mucho debido a que el factor NP y el factor NS van a ser determinantes. Como sabemos, la conexión, como podemos ver en el gráfico, la conexión de placas en serie para obtener mayor potencia y para que se sumen los voltajes y la corriente sea la misma. Solo este factorcito se va a dar por este factor NS. Entonces, en conclusión, vamos a obtener que la corriente del panel va a ser igual a esta expresión. Como vemos, es una expresión muy larga, pero la podemos reducir. Hay distintas formas de llegar a una conclusión para el modelo matemático de un panel. Una de ellas es que consideramos que la resistencia shunt no afecta en la eficiencia de la celda. Entonces la resistencia shunt va a tender al infinito. Esto ocasiona que el tercer término de nuestra anterior ecuación 6 se anule y nos queda la ecuación que vemos a continuación, obteniendo así el modelo matemático de un módulo fotovoltaico. Cabe recalcar que nuestros valores para este modelo es, por ejemplo, la resistencia en serie, que decía un valor pequeño, es aproximadamente de 0.34 a 36 ohmios, y la resistencia en shunt muy grande, aproximadamente 350 a 360 ohmios. Cabe recalcar que estos módulos fotovoltaicos, o sea, cada módulo fotovoltaico va a consistir entre 36 a 72 celdas, como mencionábamos, conectadas en serie, y ya que esto va a sumar los voltajes y así vamos a obtener una mayor potencia. Eso sería todo respecto a este punto. Bien, voy a comenzar explicando el modelo matemático térmico de un panel fotovoltaico, donde vemos que la temperatura va a influir en el comportamiento de un panel fotovoltaico debido a que al recibir energía por los rayos del sol va a tener un comportamiento diferente a diferentes temperaturas. Bien, vamos a comenzar con el modelo eléctrico de un panel fotovoltaico ya deducido, como podíamos ver, que en base a la ecuación de funcionamiento de un diodo. De esta ecuación sale una ecuación parecida que va a definir la potencia teórica ideal de nuestro panel fotovoltaico. Para clasificar las características térmicas se definen estas variables llamadas características térmicas, donde va a ser alfa, va a ser igual a la variación de corriente respecto a la temperatura, beta igual a la variación de tensión respecto a la temperatura y iota a la variación de potencia respecto a la temperatura. Una vez definidas estas características térmicas, se deduce una fórmula empírica, en este caso que va a ser la máxima potencia que puede transferir
la celda fotovoltaica va a depender de estos parámetros y sobre todo de la característica de temperatura de potencia respecto a la temperatura. Para esto, como hemos visto en la anterior ecuación, se debe tener una distribución de calor uniforme, lo más uniforme posible para que la máxima potencia sea la máxima posible que se pueda obtener. Para esto, debido a las diferentes capas que tiene el panel fotovoltaico, ya sea vidrio templado, encapsulante, celda fotovoltaica y esta parte que es para el refrigerante, vamos a hacer el análisis de la transferencia de calor, ya sea por conducción, por convección, por radiación, y vamos a evaluar la resistencia térmica de dicho disipador de calor, que va a uniformizar la temperatura en el panel fotovoltaico. Para esto, este disipador de calor va a ser de forma rectangular y con aletas rectangulares y con un espacio para permitir la disipación pasiva de la celda. Bien, para esto hacemos este análisis de las transferencias de calor, que va a ser el calor de entrada hacia el panel fotovoltaico, y aquí definimos el calor menos la variación de calor respecto a la longitud. Y B, que va a ser en este caso nuestro eje de estudio, donde vemos que estos calores en este eje van a ser respecto al calor conductivo, y este diferencial de Q va a ser igual al calor a menos el calor convectivo que se va a disipar, haciendo un balance del calor, de la transferencia de calor. Para esto tenemos esta ecuación a la cual reemplazamos las expresiones de calor conductivo y convectivo. Una vez reemplazándolas y diferenciándolas, tenemos esta ecuación diferencial que va a expresar la variación de la temperatura. Bien, para esto vamos a definir un m cuadrado a la constante de conducción y de convección, y al perímetro y al área de refrigeración de la celda. Como podemos ver aquí, vamos a definir esto como una constante y vamos a hacer un cambio de variable respecto a la variación de temperatura en ese eje X menos la temperatura ambiente, que vamos a llamarlo phi de X. Haciendo esa variación y ese cambio de variable, tenemos este tipo de ecuación diferencial de segundo orden, la cual, resolviendo y aplicando los parámetros de frontera para cuando el calor de transferencia sea desde un inicio de X hasta B, obtenemos esta ecuación. Bien, bueno, para definir la transferencia de calor, en este caso el convectivo, usamos la misma ecuación, pero esta vez diferenciamos la expresión anterior. Como hemos hecho el cambio de variable, la variación de temperatura va a ser igual a la variación de phi. Una vez diferenciando esta ecuación, nos queda esto, donde si evaluamos en X igual a 0, o sea, desde el origen de transferencia de calor del disipador, obtenemos esta ecuación de calor, de la transferencia de calor, por la cual se puede observar el comportamiento que va a tener el calor en diferentes instantes de la longitud del disipador. Bueno, asumiendo que no hay transferencia de calor en el extremo de la aleta, eso es H sub 0 igual a 0, con esto se tiene que el calor va a ser igual a esta expresión más simplificada. Ya, ahora si definimos la resistencia eléctrica, sabemos que va a ser la diferencia de temperatura respecto al calor, a la transferencia de calor. En este caso, haciendo estas expresiones con la ya encontrada, podemos simplificar esto y nos va a dar esta expresión que va a definir la resistencia de transmisión de calor del material, que en este caso va a ser, bueno, puede ser de distintos materiales, definiendo respecto a estas constantes. Y la eficiencia de la transferencia de calor, que va a ser el calor que va a transferir respecto al calor máximo que es posible transferir, que vamos a definir como las constantes de transferencia de calor convectivo por el perímetro, por la longitud, en este caso B, que va a ser hacia hasta el final de la aleta, y el flujo de
y la variación de temperatura. Y definiendo esto, vamos a tener esta expresión haciendo las simplificaciones. Eso sería todo respecto a la transferencia de calor de un panel fotovoltaico y su difusor de calor. Bien, yo voy a proceder a la explicación de un modelo matemático de sistemas fotovoltaicos. Primeramente, una descripción del modelo. La unidad funcional de un sistema de MPPT trata de la búsqueda del punto de máxima potencia distribuida, compuesta por un módulo fotovoltaico PV y un convertidor CC a CC. El modelo matemático para nuestro módulo fotovoltaico indica que la corriente del módulo, dando igual a la corriente de cortocircuito de nuestro módulo, menos el parámetro sub 0 por E elevado a la B sub 0 por el voltaje del módulo menos 1. Esta es nuestra ecuación 1, por la cual nos va a servir para el armado del modelo. Como podemos ver, para nuestro modelo vamos a utilizar un convertidor elevador bus, el cual tiene buenas características de eficiencia y funcionalidad para elevar el voltaje que entrega cada módulo y a la vez realizar la búsqueda del punto de máxima potencia. Podemos observar en la gráfica el conductor, el cual considera la resistencia RL, que modela las pérdidas en el inductor, la resistencia de encendido del MOSFET y el voltaje de encendido del diodo. En la figura 2 podemos observar un conjunto de panel solar y convertidor, dos de estos los que tenemos en la figura, conectados en serie al bus CC, y cada convertidor tiene una entrada de control U1, U2, las cuales vienen del algoritmo MPPT y típicamente corresponden a una señal modulada de ancho de pulso o PWM. Como podemos ver, nuestro algoritmo MPPT corresponde de la corriente del bus y el voltaje del bus. Las ecuaciones que tenemos a continuación representan el comportamiento del arreglo. Se obtienen a través del balance de flujo y carga en cada inductor y capacitor. Las primeras dos ecuaciones vienen dadas por un pequeño arreglo que se le hace a la ecuación 1 que ya habíamos presentado. Las ecuaciones 4 y 5 dependen del voltaje de conducción por diodo en cada convertidor. Como podemos ver, aquí tenemos voltaje F1 y voltaje F2, que representan al voltaje del diodo de cada convertidor. Las ecuaciones 6 y 7, el voltaje C de cada una de estas va a depender del voltaje C del otro convertidor. Como podemos ver, el voltaje C1 depende del voltaje C2 y el voltaje C2 depende del voltaje C1, por lo cual al haber un cambio de valor en uno de estos afectará también al valor del otro. Ahora vamos a realizar una extensión de nuestro modelo para n mayor a 2 módulos en serie. Como se puede ver en la imagen, ya vamos a tener hasta n módulos que se representan de la misma manera que ya habíamos hecho antes. En la figura que tenemos vamos a representar el diagrama de bloques del modelo matemático de un arreglo con n módulos convertidos conectados en serie. Podemos observar toda la conexión de nuestro diagrama de bloques y cómo los valores que termina arrojando son la corriente del módulo, el voltaje del módulo, la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Y los valores de entrada son la corriente de cortocircuito del módulo, el voltaje bus y los controladores U. Aquí los tenemos todos de manera matricial. Van los valores de cortocircuito U, los valores de corriente de cada módulo y voltaje de cada módulo van en una matriz n por 1 y se va apilando la corriente 1, la corriente 2, el valor 1, el valor U2, el voltaje B1, BP2. Para los parámetros A sub 0 y B sub 0 simplemente se colocan los valores de cada uno de los módulos en la diagonal principal, A sub 0,1, A sub 0,2 hasta A sub 0n. Lo demás se completa con ceros. Para B sub 0 también de la misma manera. La ecuación que tenemos aquí es la misma ecuación 1, solo que ahora representada de manera matricial. Como se puede observar, es para el valor de 1, aquí que era antes, simplemente se coloca toda una matriz llena de unos. El modelo matemático para el arreglo de n módulos convertidores en serie se basa en la solución de la ecuación diferencial matricial 13, la cual representa la figura 4. Como podemos ver, si volvemos hasta la figura 4, tenemos los valores x derivada,
y nuestro valor R, los cuales el valor R depende de la corriente de cada módulo, el voltaje bus y el voltaje F, y el valor X corresponde a los voltajes de cada módulo, la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Como podemos ver, aquí se encuentra ya de manera matricial ordenados los 3 primeros valores, luego los 3 segundos para X, y para R de la misma manera, los 3 primeros, luego los 3 segundos, así sucesivamente hasta los n valores. Tenemos X punto es igual a A sub 0 por X más B sub 0 por R. Y bueno, acá ya tenemos una representación a mayor escala de lo que sería nuestro modelado. Como tenemos un primer panel solar, un segundo panel solar, nuestro tercer panel solar, cada uno con su respectivo convertidor, que vemos que entran los valores 1, 2 o 3. Y luego tenemos la parte que conecta al bus, y acá tenemos para cada uno nuestro algoritmo MPPT, que corresponde al del voltaje de arreglo y la corriente del bus. Y después de pasar por el algoritmo, nos arroja nuestros voltajes U1, U2 y U3. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, finalmente conmigo vamos a ver las aplicaciones de los paneles fotovoltaicos. Bien, los paneles fotovoltaicos en la actualidad son muy populares debido a que su costo de inversión es baja, esto dependiendo de los costos de instalación y el costo del panel al que vamos a comprar. Es una de las energías renovables más utilizadas en todo el planeta, luego de las turbinas eólicas, claro. Luego el diseño se hace mediante simulación. Esto es algo muy interesante que vamos a ver después. La instalación, por último, requiere menos tiempo. Esto es lo que le ha dado mayormente su popularidad, pues solo es comprar, definir un diseño para un circuito e instalar. Luego tenemos las aplicaciones más comunes de los paneles solares, que son en los techos de las casas y en las obras energéticas, ¿no? Es donde más se los puede ver. Estos dos los vamos a ver mediante las herramientas de emulación y simulación mediante MATLAB y SketchUp Pro, ¿no? MATLAB es muy famoso por hacer estas emulaciones mediante matemáticas, ¿no? Para que nosotros podamos comprender todo el panorama. Y por supuesto, vamos a hacer todo comprendiendo y viendo que se utilizan siempre los modelos matemáticos que han demostrado mis compañeros. Como podemos ver aquí, este es el modelo matemático de un sistema, un aparente modelo para su emulación en MATLAB, donde podemos ver un sistema de paneles solares, en los cuales ya está emulado todas las ecuaciones. Aquí podemos ver, están emuladas en un sistema de bloques todas las ecuaciones necesarias para que su funcionamiento fuese óptimo, como pueden ver acá. También estos sistemas son un poco complejos, porque dentro de una función hay más funciones que deben definir, todo siguiendo debidamente las ecuaciones. Luego, si vamos a emular, acá podemos ver las gráficas, que es lo que más nos interesa, ¿no? Para ver el comportamiento del sistema, el funcionamiento de la corriente y la potencia en función a la tensión, donde el funcionamiento es lo esperado, pues funciona como una fuente de corriente, dado que a una variación de voltaje hay una corriente constante. Esto en cuanto a la emulación. Ahora a lo que es más atractivo, que es la simulación. Aquí podemos simular, digamos, un terreno. Lo haré de manera rápida. Podemos simular un terreno como el de Cotacota, por ejemplo, y podemos, en este mismo terreno lo seleccionamos, podemos agregar los paneles solares. Aquí debemos cuidar 3 aspectos importantes, que son el ángulo, en el cual, vamos a ubicar el panel solar para que absorba la mayor cantidad de sol. En este caso lo vamos a dejar a 35. Vamos a elegir un modelo de los tantos que hay, donde ya nos va a definir casi todo. Lo segundo que hay que controlar es el espacio entre paneles, que podemos poner a 0.30 metros. Y la distancia entre filas de los paneles solares, que va a ser 2 metros, ¿no? Pero en cambio solo nos va a salir aquí, exacto, como en Cotacota, ¿no? Nos va a salir 2 filas de paneles solares. Bien, esto en cuanto a los proyectos energéticos. Luego, para las casas, que es lo más importante y lo más atractivo de los paneles solares, aquí podemos ver la simulación que ya está hecha. Aquí podemos ver que los paneles se van a ubicar en el parte del techo, van a tener su circuito de control, su circuito de protección y por supuesto su medición, ¿no? Aquí con un medidor electromecánico. Hemos llegado al final de nuestra exposición. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado hacerla, y espero que sea tan útil para todos los que la vean. Muchas gracias.